Hola mis babies, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis todos súper bien, yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bueno chicos, hoy vamos a hablar de un tema algo distinto del que suelo hablar, vamos a hablar de Discord y es que todo lo que sucede pasa por esta plataforma y es que os voy a hablar de cosas como súper técnicas. Yo he de reconocer que estoy como, o al menos me siento como una bola de cebolletas si tengo que hablar de todo este tipo de cosas, así que la investigación que he hecho o al menos la forma en la que yo misma me he explicado en el guión cómo es esto, creo que es bastante clara para quien esté en mi misma situación pueda llegar a entender qué es este tipo de tecnologías, de forma de comunicarse, de plataformas. O sea, me siento como súper mayor con todo esto, pero bueno, es un caso cuya dinámica ya hemos hablado en algunos casos. Vamos a hablar de cómo afronta la gente la vergüenza, porque la gente miente para protegerse, la gente miente porque se da cuenta que no puede llegar a ciertas expectativas. Y es que esto es muy fuerte. La gente es capaz de acabar con otro ser humano antes que soportar esa vergüenza. Antes de comenzar, ya sabéis que me podéis seguir en todas las redes sociales y todo eso que te cuento siempre. Decirte que, por ejemplo, en TikTok, bueno, y en Instagram también, subo a veces pequeñas pildoritas de casos que no cuento aquí, de cosas que voy hablando en general, o no sé, de cosas que me pasan, así que si te interesa me puedes seguir. Todos los links y todo eso lo tienes en la cajita de información y en algún momento retomaré el segundo canal, pero no sé cuándo, así que estate atento. Ahora sí que sí, no me enrollo más y comenzamos. Bien chicos, como te estaba contando, vamos a hablar de Discord porque todo comienza aquí y para quien no sepa qué es esto, te voy a explicar qué es. Debes de estar muy atento porque todo lo que te voy a contar, como te he dicho, es súper técnico. Discord es una plataforma que aparece en 2015 realmente por Jason Citron, quien es esta persona quien crea esto. Es una solución definitiva sobre todo para gamers, o sea, jugadores de videojuegos y todo eso, que quieren crear una comunidad aparte de dentro de sus propios videojuegos. A día de hoy sí que conocemos muchos videojuegos como por ejemplo, yo que sé, Call of Duty, donde se crea una comunidad porque tú estás hablando con otras personas, pero no todos los videojuegos son así. Desde el momento de su creación, como te he dicho, en 2015, esta plataforma despega porque es gratuita, es para PC, para móvil, para navegador y consolas y todo eso, para hablar, para comunicarse de distintas formas, no solamente chateando, palabra que me hace sentir súper mayor, sino también para hacer videollamadas, mensajes de voz, comunicarse con memes y enseñarse o aprender cosas entre los propios usuarios. A día de hoy es una plataforma que no solamente se utiliza para los jugadores de videojuegos, sino que también es una plataforma donde distintas expresiones artísticas tienen sus propios canales. Políticos, artes, estudios, todo el mundo que quiera puede crear su propia plataforma. ¿Y cómo se usa entonces? Bueno, pues básicamente tú creas tu usuario poniéndote tu email, cosa que tienes que hacer siempre que quieras entrar a algún lugar, y luego te creas un servidor. Es así como se llama pues tu casa, ¿no? Lo que tú quieras crear. Este servidor se divide en salas. Tú puedes hacer que la comunicación dentro de estas salas sea como tú quieras, a través de memes, puedes hablar con voz, puedes enviar noticias, puedes hacer que cada uno de los usuarios que quiera entrar, que tú también decides quién entre y quién no, tenga sus propios roles y permisos. Tú decides cómo se habla y todo. Y además te puede meter moderadores y todo eso. Moderadores son los que controlan que el lenguaje sea correcto, que no se esté sobrepasando ningún límite y todo ese tipo de cosas, que pueden ser bots o personas. Entonces, una vez explicado qué es esto de Discord, vamos a centrarnos entonces en un videojuego en concreto. Un videojuego que tiene su propio servidor de Discord. Vamos a hablar entonces de Perfect World, que es un, atención, MMORPG, que esto significa juego de rol multijugador masivo en línea. Esto es un videojuego nacido en China en 2006 que rápidamente se expandió por todo el mundo porque está centrado en la mitología
china. Los paisajes parecen sacados de leyendas chinas, las criaturas fantásticas también, incluso tiene ciudades flotantes, es como súper estético. No solamente es un juego, sino que es un mundo, o sea, no es que vayas saltando pantallitas, sino que realmente tiene un mundo por descubrir. Puedes decidir si quieres ir por un camino y descubrir todo eso o simplemente seguir la historia y llegar hasta ciertos objetivos. Y también lo que hace súper atractivo este videojuego, Perfect World, es que tú puedes elegir cada uno de los aspectos de tu propio avatar de una forma súper detallada. La forma de la nariz, de los ojos, cosas súper pequeñas e incluso las mecánicas que va a tener o el rol que va a tener tu propio jugador. Tú puedes hacer que tu jugador sea la leche desde el principio o que realmente vaya aprendiendo mientras va avanzando en el mundo. Hay un montón de razas dentro de este propio videojuego e incluso puedes elegir que tu avatar sea un elfo, ¿sabes? O sea, tienes un abanico de posibilidades muy extenso. Este videojuego tenía su propio servidor de Discord donde la gente se reúne. Entonces, algo que tienes que tener en cuenta es que tú puedes crear tu propio servidor o los propios videojuegos pueden crear su propio servidor. Entonces, este servidor que se llama Perfect World Build, PWV, era inmenso, súper grande. Entonces te puedes imaginar la cantidad de gente que estaba ahí metida. Para que os hagáis una idea, en 2024 Discord contaba con más de 150 millones de usuarios activos al mes y más de 19 millones de servidores funcionando cada día. Entonces te puedes imaginar este videojuego, que es al parecer bastante popular, pues tenía una cantidad de usuarios súper grande. Aún así, dentro de algo tan grande, de una comunidad tan grande donde se conecta la gente, tú te haces tus propios amiguitos, ¿no? Dentro de estos servidores la gente se va conociendo, tú ves el nickname en este caso, entonces empiezas a hablar y creas cierta comunidad. Y con todo este contexto nos vamos a la madrugada del sábado 27 de julio de 2019. Mientras la gran mayoría de la gente que estaba conectada a este servidor de Perfect World Build, charlando, pasándose estrategias de juego y demás, aparece un usuario que mucha gente reconoce porque es un usuario que se conecta muy a menudo. O sea, cuando os digo muy a menudo es que prácticamente no las 24 horas del día, pero 13, 14 horas al día esta persona está conectada a este servidor de Discord y también está jugando a este videojuego con el nickname o el nombre de usuario de Menjaz. Bastante controvertido para otras personas, pero había creado amistad con otros usuarios. Nunca se habían visto en persona. Era como que, imagínate, hay 100.000 personas, pues de estas 100.000 personas, 8 se han hecho amigas, ¿no? Se conectan y se avisan en plan, oye, mira, que vamos a hablar, vamos a jugar juntos, ¿cómo estás? Sin embargo, lo que sucede ese día es algo muy extraño para los amigos o compañeros de este tal Menjaz. Y este Menjaz escribe una supuesta broma un tanto fea dentro de este servidor y es que dice, he matado a toda mi familia. Estos otros usuarios que conocían en este plano digital a este chico que tenía el nickname de Menjaz, en un principio piensan que Menjaz está troleándoles, que les está gastando una broma, aunque esta broma es bastante terrible. Pero quizás no les llama tantísimo la atención, o mejor dicho, no se preocupan demasiado porque, como yo te he repetido varias veces, es una persona o un usuario un tanto controvertido. Menjaz resultaba ser muy tímido al principio, llevaba conectándose mucho tiempo a este servidor de Discord, pero le costó comenzar a hablar con otros usuarios a pesar de que llevaban mucho tiempo jugando juntos a este videojuego, pero a la que ya creó su propia comunidad, comenzó a decir cosas un tanto raras, como que se reía mucho de los musulmanes, de la religión en general, se reía mucho, queriendo hacer broma, pero un tanto ofensivo. También faltaba el respeto a etnias, a religiones, y lo que sucedía con las personas que habían creado amistad con esta persona es que pensaban, bueno, él es así, ¿no? El típico bromista que se pasa un poco, pero lo llegamos a considerar humor negro. Y una de las cosas que también hizo que algunos usuarios que sobre todo conocían a este tal Menjaz no se preocuparan demasiado es que él ya había dicho alguna vez, voy a acabar con mi familia porque no les aguanto. El primero en leer este mensaje que
quiero aclarar que sí que conocía a Menhad, era el usuario Maroon Ayub. Esta persona estaba en su casa cuando lee este mensaje y dice, bueno, otra vez tenemos a Menhad que la está liando, que está diciendo cosas que no tiene que decir. Sin embargo, lo que notó Maroon Ayub en esta ocasión es que Menhad no continuaba la broma. Quiero decir, lo que hacía Menhad era soltar estas barbaridades, decir algo feísimo y luego jajaja es broma. En esta ocasión dijo esto, pero no continuó la broma. Y esto también lo captó otro usuario llamado John, quien también vio el mensaje de Menhad, pero vio que estaba demasiado callado. Entonces decidió escribirle en plan de ¿todo bien? ¿Estás bien? Y es aquí, chicos, cuando todo esto da un giro de 180 grados, porque claro, cabe recalcar que estos usuarios son adolescentes, gente joven que estaba jugando este videojuego, que se relacionaba de esta forma, que hablan con Menhad, le preguntan qué tal y él explica que efectivamente había matado a toda su familia o que estaba en proceso de matar a toda su familia, y no solo eso, sino que les envía fotos explícitas del crimen. Básicamente la primera foto que envía es una mujer degollada. Después este usuario, Menhad, explica que había hecho lo mismo con su abuela, una mujer de 70 años, también envió foto y dijo que faltaba su hermana y su padre. La relación que tenía Menhad con estos otros usuarios era una relación un poco más íntima, como te he estado contando, porque hablaba con ellos de normal. Y no solo eso, sino también habían hecho videollamadas y también se habían enviado selfies, fotos, para conocerse un poquito más. Así que sabían perfectamente cómo era él físicamente, que él proviene de una familia de Bangladesh, pero proviene porque esta persona es nacida en Canadá. ¿De acuerdo? Estos eran los únicos datos que tenían de esta persona. Estos otros usuarios están absolutamente flipando porque han visto una foto de una mujer, vuelvo a repetir, degollada. Pero claro, ante algo tan heavy, tu cerebro no está preparado como para aceptarlo. Y ellos siguen pensando que esto es una broma de muy mal gusto. Sin embargo, Menhad les envía una fotografía con una vara de hierro, confirmando que es con esta vara de hierro con la que ha aturdido a sus familiares para después cortarles el cuello. Todas estas personas comienzan a hablar en plan de: somos investigadores forzados, vamos a ver si esto es real, vamos a intentar parar esto y vamos a informar a la policía. O sea, te puedes imaginar estas personas, cada uno de su padre y de su madre, conectados a este servidor, jugando sin ningún tipo de maldad, que se encuentran con algo así de fuerte y con el correspondiente pánico de verte involucrado en algo así, cuando tú lo único que quieres hacer es jugar un ratito, conectarte en una comunidad después de trabajar, estudiar, lo que sea, para evadirte un poco de tu vida real. O sea, es que es algo muy heavy. La que tomó la iniciativa en todo esto es una usuaria, llamado Bianca, quien vivía en St. Paul, Minnesota, Estados Unidos. Esta es como la cabecilla de todo esto, la que decide organizar a todos los demás, entiendo yo que hablándose por privado, que dice, bueno, vale, nosotros sabemos que esta persona vive en Canadá porque ha hecho alguna referencia, pero no sabemos dónde. Quiero decir, Canadá es enorme. Lo único que tenían era su alias de Discord y las fotos que había enviado y algunos otros mensajes, de los cuales te voy a estar explicando ahora, que él también estuvo colgando o escribiendo directamente en este servidor de Discord. Lo que hizo Bianca entonces con todo esto es ponerse en contacto con la policía local de Minnesota. Obviamente la policía local de Minnesota dijo en plan de ¿qué me estás contando? O sea, son películas de gente friki conectada a internet. O sea, costó muchísimo que la policía se tomara en serio lo que estaba sucediendo. Bianca les acaba pasando las fotografías que había enviado el propio usuario Menhad. La policía se lo toma por fin en serio, pero se dan cuenta de que, hola, estamos hablando de Estados Unidos, Minnesota, y esto es, al parecer, Canadá. Así que diría que no es su jurisdicción, pero va más allá, estamos hablando de otro país. Entonces la policía local de Minnesota se pone en contacto con la policía de Canadá. Entonces, es aquí cuando nos vamos a poner un poquito técnicos para entender qué es lo que tuvo que hacer la policía, obviamente el departamento encargado del tema de delitos cibernéticos, aunque este delito no era cibernético, sino que era real, pero debían de descubrir quién se escondía detrás de todo esto. Este caso me recuerda de alguna forma un tanto lejana al caso de Luka Magnotta. Caso que
que tenéis en este canal, que es muy fuerte y que, por cierto, honestamente creo que está bien explicado. Bueno, la cosa es que la policía de Toronto entonces necesita saber quién hay detrás de este usuario Menhat. Lo primero que hacen es pedir una orden judicial para el servidor de Discord de dicho videojuego donde sucede todo esto que te he estado contando antes, ¿no? El Perfect World. El creador de dicho servidor es Warrant, o sea, el usuario, por así decirlo, que crea este macro servidor de este videojuego se llama Warrant y piden una orden judicial para que esta persona les dé toda la información, ¿de acuerdo?, de uno de los usuarios dentro de este servidor, que obviamente es Menhat. Entonces piden correo electrónico asociado, IP desde el que se conecta y otros datos técnicos. Y entonces Discord y el creador básicamente de todo esto facilita esta información. Pero esto de la IP no es tan fácil, porque el mundo de las IPs al parecer es más complicado de lo que parece, porque al parecer esta IP que entregó el propio Discord estaba asociada al proveedor de internet Rogers Communication, uno de los proveedores de internet más grandes de Canadá. Con esta pista, entonces, se pudo perfilar un poquito más dónde estaba o de dónde provenía esta IP, y fue entonces cuando se habló con este proveedor de internet y pudieron encontrar exactamente la casa donde se estaba conectando esta persona, Menhat, que básicamente era una casa en Castermont Avenue en Markham, Ontario. Mientras la policía estaba haciendo toda esta operación, los otros usuarios que estaban hablando con Menhat estaban viendo como este usuario estaba poniendo un montón de textos súper raros pidiendo perdón a su familia que él presuntamente había aniquilado, y además no paraba de subir fotos de los demás miembros de la familia, llegando a un punto que los usuarios que estaban intentando ponerse en contacto con la policía para poder parar esta masacre se dieron cuenta que Menhat ya había cumplido su palabra, acabando con todos los miembros de su familia. Y algo que me parece como súper raro es que, teniendo en cuenta lo que ya habían descubierto y teniendo en cuenta todas las fotografías y todo lo que los usuarios estaban dándoles, la York Regional Police, la policía regional del lugar donde estaba sucediendo todo esto, en vez de irrumpir en la casa de esta persona porque ya tenían la dirección gracias a la dirección IP, como os he estado contando, lo que hacen es enviar un wellness check, básicamente un chequeo para ver que todo esté correctamente. Este tipo de cosas se hacen cuando, por ejemplo, imagínate que yo tengo un hermano y mi hermano ha dejado de contestar durante bastante tiempo y además vive lejos de mí. Pues tanto en Estados Unidos como en Canadá yo puedo pedir una wellness check, básicamente pedir que la policía haga una revisión de esa casa para comprobar que todo está ok. Entonces me parece bastante raro, teniendo en cuenta la gravedad del asunto, que la policía fuera de buen rollito, en plan de vamos a ver que todo sea así, esté bien, o que realmente este chaval lo que está haciendo es sacar fotografías inquietantes y terribles de internet y subiéndolas a este servidor para asustar a sus compañeros. Cuando la policía llega es el 28 de julio de 2019, o sea, horas después de que este usuario comenzara a subir estas fotografías y decir estos mensajes. Y lo que se encuentran es una casa, en la parte de afuera. A ver, es una zona de casas monas, de casas chiquititas, bien cuidadas, con jardín y todo eso, pero de una comunidad de Bangladesh, cosa que encaja perfectamente con la fotografía que ha subido Menhat. No es un barrio peligroso, no es un barrio donde se esté haciendo mucho ruido ni mucho menos, es un lugar tranquilo. Los agentes entonces llaman a la puerta y les abre un joven de unos 23 años que se le nota que no tiene suficientes habilidades sociales como para comunicarse de una forma normal, o sea, una persona muy callada, pero además estaba completamente inexpresivo. No mostraba ningún tipo de expresión, era en plan, bueno, vale, entrar, porque los agentes tenían un background de lo que había sucedido y querían comprobar que todo estaba bien. Y cuando entran se dan cuenta de que han subestimado esas amenazas que esta persona había dicho por esta plataforma, que probablemente la policía ni siquiera conocía o que no se había parado a investigar. Y es que ya os adelanto que la casa era un auténtico terror. Comenzando por el sótano, la parte más baja de la casa. Era una casa como con varias plantas y en el sótano se encontró una mujer mayor de unos 70 años que dan por sentado que sería la abuela. Había sido atacada cuando estaba
sola, o al menos eso es lo que parecía, porque tenía un golpe muy fuerte en la cabeza y luego había sido degollada. No tenía rastros ni marcas de haberse defendido. Así pasamos del sótano a la planta principal y encontrábamos a una mujer de unos 50 años que yacía ya sin vida y que había tenido el mismísimo patrón. En este caso ella sí que tenía algún tipo de marca defensiva, pero muy leves. Quiero decir, parecía que les había pillado a prácticamente toda la familia por sorpresa y también había sido degollada. En la siguiente planta encontraríamos a la siguiente víctima, una joven de unos 20 años encontrada sobre su cama de la misma forma. Se notaba que era una chica universitaria, dado que su habitación estaba llena de libros y de cosas representativas de la universidad donde ella estaba yendo. Estas tres primeras víctimas, la primera de 70, la siguiente de 50 y la otra de 20 aproximadamente, se veía que habían sido asesinadas antes, básicamente. ¿Por qué os digo esto? Porque en el domicilio no he encontrado dónde exactamente, pero en el domicilio también se encontró el cuerpo de un hombre. En este caso, la sangre encontrada y las heridas eran más recientes, así que podemos entender que era el padre y que llegó el último, pero que también corrió la misma suerte. También fue atacado con una vara de hierro y también fue degollado. Tanto la vara de hierro, que es lo que por lo que se ve en la fotografía, y el cuchillo fueron encontrados al lado de uno de los cuerpos tirados en el suelo. Así que sí, este usuario, Menhad, había realizado todo lo que había estado contando a través de Discord. ¿Pero por qué? Claramente él era el hijo, nieto y hermano de estas víctimas. ¿Pero por qué querría haber hecho algo así? ¿Por qué un chaval de apenas 20 años es capaz de destrozar, de masacrar a una familia completa de una forma tan terrible? Y más una persona que hasta el momento no había demostrado tener este tipo de impulsos. Pues bien, pues para poder explicarte todo esto, primero te voy a tener que hablar un poquito de esta familia que ya te adelanto, que es la familia Zaman. Bien, chicos, para hablar de la familia Zaman nos tenemos que ir a los años 80, cuando Moniruth Zaman decide salir de Bangladesh. Este hombre, el padre, decide irse, en este caso a Canadá, pues para formar una familia junto a su esposa Momotaz Begum, de 50 años para el momento de los hechos. Se irían a Canadá con la madre de ella, con Firoza Begum, quien era de alguna forma quien anclaba toda la cultura de Bangladesh, pues a este nuevo mundo, ¿no? En este caso a Canadá, representaba la memoria viva de esta cultura para esta familia. Moniruth, el padre, trabajaría como taxista y era una persona bastante callada. Una persona que no hablaba demasiado, pero que sí que tenía claro lo que quería para sus hijos. Era exigente y les pedía a sus hijos, que ahora te contaré cuando nacieron y todo eso, pues que si estás en esta casa, si nosotros hemos salido de Bangladesh para estar en Canadá, para comenzar de nuevo y para darte un futuro mejor, queremos que por tu parte saques buenas notas, tengas un buen futuro y todo ese tipo de cosas. La madre, Momotaz Begum, era una mujer que demostraba el cariño con la cocina. Era una mujer que no trabajaba fuera de casa, pero que sí que era ama de casa, que ya es un buen trabajo, y que ella siempre estaba por y para sus hijos, pero que respetaba perfectamente todas las decisiones de su marido, quien, vuelvo a repetir, era un hombre muy exigente. Entonces, una vez establecidos en Canadá, nacerían los hijos. Menhad Zaman nació ya en Canadá en 1996 y después nacería Malesa Zaman, que nació alrededor de 1998. No he logrado encontrar la fecha exacta de ninguno de los dos nacimientos, pero que los dos nacerían, como te digo, en Canadá. La más joven, Malesa, de 21 años, la describían como una chica rebelde. Había tenido problemas con sus padres porque fumaba marihuana y porque le gustaba beber, cosa que a su padre no le gustaba en absoluto. Obviamente, entre otras cosas, porque eran musulmanes. A pesar de eso, ella estaba estudiando bioquímica en la Universidad de Toronto y pues intentaba sacar buenas notas a pesar de las exigencias de su padre y que, vuelvo a repetir, la consideraba una hija rebelde. El ojito derecho de esta familia entonces, obviamente, era
Menhad. Menhad, de 23 años, el mayor, era perfecto. O sea, era la perfección de lo que pedían sus padres en este caso. Estaba a punto de graduarse de ingeniería en la Universidad de York. Es una, por cierto, de las universidades más prestigiosas de Toronto. Y la fecha exacta de su graduación iba a ser el 28 de julio de ese año, de 2019. Obviamente sus padres estaban preparando para asistir a esta graduación. Aparte de sacar muy buenas notas y estar estudiando una ingeniería, ¿no? Algo bastante importante, él también tenía muy presente sus responsabilidades como musulmán y como próximo cabeza de familia de la familia Zaman. O sea, era como que el padre le estaba inculcando todo lo que en esta cultura debía él saber para ser el nuevo cabeza de familia. Teniendo en cuenta todo lo que te estoy contando y todo el estudio y todo lo que tenía que aprender Menhad, tanto en su universidad, que por cierto él, según le había contado a sus padres, había entrado en esta universidad por una beca, cosa que además alegraba más a la familia, ¿no? Porque no estaban pagando ellos la universidad, era una universidad que les estaba pagando, ¿no? esta carrera para que él fuera una persona muy importante y tuviera un buen trabajo y un buen futuro. Pues pasaba muchísimas horas en su habitación estudiando, haciendo deberes, preparándose para, pues en este caso, graduarse. Pero, llegados a este punto, tú y yo sabemos que esto no era real. Él no pasaba todas estas horas estudiando en su habitación. Lo que Menhad hacía realmente en su habitación era estar conectado muchísimas horas a este servidor de Discord, jugando a Perfect World o conectándose en este servidor para hablar con sus compañeros que también jugaban este juego. Y es que lo que estaba sucediendo realmente es que Menhad ya no se sentía en la sintonía de ser musulmán. Él no creía en este estilo de vida ni en esta religión. Él no quería seguir participando en estas tradiciones que su familia le había impuesto. Él no quería ser el hijo representativo, el ojito derecho de su padre. Él quería vivir una vida distinta, pero su familia se la había impuesto. Y además, ya te he contado que su padre era muy estricto. Lo que había sucedido realmente es que Menhad había entrado al Seneca College. Hay una diferencia entre college y universidad, aunque en muchas ocasiones lo que hacen los estudiantes, tanto estadounidenses como en Canadá, es hacer parte de sus carreras en un college y luego en una universidad, y básicamente es como lo mismo. Pero en este caso, en el Seneca College, lo que iba a estudiar era un programa de ingeniería electrónica, que obviamente era una categoría inferior a lo que él estaba diciendo que estaba estudiando en la Universidad de York. Sin embargo, él no aprobó ni siquiera los 2 primeros semestres y le acabaron echando porque no estaba aprobando. Pero no le dijo nada a sus padres. En ningún momento le dijo a los padres que ni siquiera le gustaba la carrera, que no había aprobado y que ya le habían echado. ¿Qué hizo entonces Menhad? Pues decirle a su familia que ya no estaba en la Seneca College porque había obtenido una beca muy importante en el programa de ingeniería mecánica de la Universidad de York. De esta forma, ya su familia no le vería yendo hacia el Seneca College, sino que, bueno, estaban aún todavía más contentos porque estaba yendo a una universidad súper prestigiosa, que además es bastante difícil entrar justamente en esta ingeniería mecánica. Además de esto, para que no sospecharan de que todo esto era una mentira, lo que hacía Menhad era levantarse una hora razonable para entrar a la universidad, después se iba al gimnasio, después se iba a tomar algo, un café o lo que sea, y después ya volvía a su casa y se encerraba en su habitación con la excusa de lo que lo que estaba haciendo era estudiar para sacarse esta ingeniería. Pero como ya te he estado contando, lo que hacía era estar todo el rato jugando a Perfect World. Por eso que te estaba contando al principio, que él era una persona muy cínica dentro de este servidor de Discord, que él se metía mucho con los musulmanes, que él hablaba como muy despectivamente sobre algunos sectores de la población y todo esto, era por la rabia que él estaba sintiendo, porque él se estaba viendo atrapado en una mentira que no sabía cómo salir. Obviamente que si él le contaba a su familia que le había cagado, que había mentido, ellos se enfadarían. Pero como él, al mentir a su familia, obtuvo una felicidad por parte de su padre, de su madre, de su abuela, ese orgullo, ¿no? De decir, mira a mi hijo que no solamente está estudiando eso, sino que además le han aceptado una universidad tan importante. Él no quiso decirles la verdad, sino que tiró hacia adelante y puso una fecha de graduación.
A mí no me deja de sorprender lo cínico que demostró ser Menhaz en todo este caso, porque resulta que hurgando un poquito en su vida, la policía se da cuenta de que apenas unos días antes de que directamente confesara en el canal de Discord, en el servidor de Discord, lo que había hecho, se había celebrado el 25 aniversario de bodas de sus padres. Esto lo celebró toda la familia, padre, madre, hermanos y abuela, también familiares y gente de la propia comunidad donde estaban viviendo. Y se celebró en el Markham Conventional Center, una fiesta muy bonita, como si fuera una pequeña boda, con una decoración simple, música, amigos, vecinos, para celebrar el amor, ¿no? Para recordar que llevaban 25 años casados. Y lo más fuerte de todo esto es que estaba grabado en vídeo como Menhaz, que de nuevo es el hijo favorito, era el hijo favorito, salió a hablar, o sea, cogió el micrófono en un momento y dijo lo siguiente: esta es mi mamá, cocinera nata y alma feliz de esta casa. Este es mi papá, tranquilo, amigo de todos, el tipo que te hace sentir bien con un saludo. De esta forma presentó a madre y padre, diciendo todos los sacrificios que habían hecho sus padres por él y por su hermana, y subrayando, ¿no?, el amor que se tenían. Este discurso que dio Menhaz duró nada más y nada menos que 25 minutos, alabando lo increíblemente generosos y trabajadores que eran sus padres. Para luego, en tan solo unos días, como él mismo le había dicho a sus padres que se iba a graduar de esta carrera que estaba haciendo, de esta universidad que le había dado la beca, entre la espada y la pared, en vez de confesar toda su mentira, decidió planear este asesinato tan terrible de todos los miembros de su familia. Tras la entrada de la policía de Canadá a la casa familiar y que se encontraron todo esto que te he estado narrando, obviamente detuvieron a Menhaz, quien no opuso resistencia en ningún momento y quien colaboró en toda la investigación. Y a partir de este momento la policía siguió investigando, encontrando este tipo de mensajes que te voy a leer a continuación dentro del servidor de Discord, que quizás nos hace entender de alguna forma lo que este niño, porque es un niño de 23 años, estaba sintiendo. Empecé a saltarme la universidad en el primer año que entré. Era para ingeniería mecánica. Créeme, si pudiera rebobinar el tiempo lo haría, pero después de suspender la mitad de mis asignaturas tuve que repetir mis cursos. Es aquí en el segundo semestre que empecé a deprimirme. Me convertí en ateo y finalmente creé este plan. Así que durante 3 años les he estado diciendo a mis padres que voy a la universidad, cuando en realidad solo estaba pasando el rato en el centro comercial 4 días a la semana. El centro comercial está en la misma ruta que la universidad. Les dije a mis padres que mis clases no eran tan largas, así que me relajaba en el centro comercial de 8 de la mañana a 1 de la tarde, mientras también iba al gimnasio comunitario. Hice esto porque no quiero que mis padres sientan la vergüenza de tener un hijo como yo, por cobardía, debido a que soy ateo. Creo que esta es la única vida que tenemos. Sé que puede sonar confuso, pero lo que está hecho, y lo que se había planeado se ha concluido. Lo siento si esto te molesta. Por favor, intenta perdonarme. Yo con todo esto también saco en claro que aparte de la vergüenza que sentía, él ya había concluido que sus creencias o las creencias de su padre no eran para él. Él, Menhaz, que no creía en una reencarnación, en una nueva vida, en una redención, creía simplemente en la vida que estamos viviendo, es tan egoísta que decide él mismo decidir por su familia, quien no iba a aceptar, según su cabeza, las mentiras que él mismo había dicho, y por eso decide masacrar a toda su familia. Este tipo de egoísmos a la hora de tomar decisiones lo hemos visto en un montón de casos, como el caso de Jennifer Pan, quien también acabó con la vida de toda su familia porque ella suspendía, tenía novio y le había dicho a su familia incluso que ella estaba trabajando en un hospital y todo esto. Pero también lo vemos en otros casos, como uno reciente que ha salido hace poco, que os he hecho un TikTok hablando de él, que es la familia Long, que básicamente es una familia que el 18 de agosto de 2025 se encontró completamente masacrada por la madre. Te cuento, esta familia de New Hampshire en Estados Unidos era una familia que mostraba por las redes sociales la lucha del padre, en este caso de Ryan, de 48 años, quien tenía un cáncer terminal.
Sobre todo esta exposición en redes sociales estaba dirigida por Emily Long, de 34 años, quien era la madre y quien además pues tenían en conjunto 3 hijos de 8, 6 y 3 añitos. Emily compartía en TikTok la dura batalla contra la enfermedad, sobre todo de su marido, bajo la etiqueta Brain Cancer Wife, y hablaba sobre el glioblastoma, que es un cáncer cerebral muy agresivo y que además tiene muy pocas oportunidades o estadísticas de supervivencia. Hablaba sobre el aislamiento social, sobre la condescendencia de las personas cuando hay una persona con una enfermedad así, y hablaba un poco pues de la lucha, de las visitas al hospital y todo esto, cómo lo vivían sus hijos. O sea, básicamente una mujer que lo mostraba absolutamente todo esta lucha por redes sociales y que estaba ayudando a muchas personas. Lo fuerte de todo esto es cuando esta mujer decide, que no quiere ver a su marido sufrir más y que sus hijos tampoco van a poder superar la muerte de su padre y todo lo que viene después de esto. También debemos de meter en esta ecuación pues todo el gasto económico, teniendo en cuenta que es Estados Unidos, pero bueno, que me da igual. Esta mujer decide por todos los demás, decide tanto por su marido como por sus hijos, acabar con la vida de estos. O sea, acaba con la vida de su marido, quien estaba luchando contra el cáncer, y con 2 de sus hijos, porque el más pequeño sobrevive. Obviamente tenemos que hablar de salud mental, está claro, aquí hay un desajuste, pero no son mártires. O sea, en el caso de Menhad también estamos hablando de un punto religioso, ¿no? De cómo él cree que tiene la verdad absoluta. No, como yo soy ateo, yo sí que sé la verdad y no voy a dejar que vosotros sigáis pensando en una reencarnación o lo que sea. Sé que estos 2 casos el desenlace es igual, pero que el caso es completamente distinto, pero también quería hacer referencia a este caso porque ha salido recientemente. Pero es que no dejo de darle vueltas al egoísmo extremo de una persona que es capaz de hacer algo así. Obviamente estamos hablando de la vergüenza, ¿no? Y todo eso, pero deja que la gente, en este caso tu familia, lidie con esa vergüenza, con esa rabia. Y si se tienen que enfadar contigo, es lo que hay. Deja que la gente se enfade contigo. Lidia con esas emociones. No, eres tan egoísta que bloqueas todo esto y para eso decides acabar con ellos. O sea, de nuevo me parece el sumum del egoísmo. Menhad, entonces, como te digo, se le detuvo, se le llevó a pues que le interrogaran y todo esto. Él contaba todo lo que os estoy contando, ayudó a la investigación en todo momento, pero era como que se mantenía completamente firme en que lo que había hecho era razonable. Y no lloraba, no estaba triste, absolutamente nada. En octubre de 2020, cuando comenzaron todos los juicios, él apareció en videoconferencia, estamos hablando de 2020, el momento de la pandemia, desde el Central East Correctional Center de Lindsay en Ontario, que es donde estuvo encerrado, o sea, la cárcel o el correccional, donde estuvo encerrado hasta que llegaron los juicios, como te digo, en octubre de 2020. Un mes antes, en las primeras audiencias, él ya había confesado todos los hechos. Bueno, él lo había confesado directamente desde que le arrestaron y se declaró culpable de los 4 cargos de asesinato en primer grado. Durante la sentencia se presentó un acuerdo de hechos donde él admitió que mató a su familia. El tribunal entonces lo que hizo es revisar la magnitud del crimen, en este caso la premeditación, la ejecución y el daño irreversible. Con todo esto decidieron poner una sentencia conjunta y básicamente el veredicto fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional hasta pasados 40 años. Además, se le impuso la obligación de inscribirse en el registro de ADN y una prohibición de portar armas durante 10 años. A mí, si me preguntan, me parece una sentencia irrisoria. Cosas que no entiendo de esta sentencia es que no acabaron de sentenciarlo por 4 cargos de asesinato en primer grado, sino que realmente fueron 3, porque aseguraron que la muerte del padre no tenía la misma categoría. Era como que ellos pensaron que como el padre fue el último en morir, es como que él no quería asesinar al padre. Algo que no acabo de entender, o sea, es muy raro esto. Masacró a toda su familia por algo tan trivial como una mentira y por el tema de la religión, y a los 40 años es elegible a libertad condicional. A mí me parece bastante loco. Y el tema de no poder llevar armas en 10 años... Solo en 10 años. Aparte que ni siquiera utilizó un arma de fuego, sino que lo que utilizó es un arma blanca. Bueno, en este caso una vara de metal y un cuchillo.
Por último, quisiera hacer una mención a el shock y la incredulidad de los miembros del servidor de Perfect World, que vieron esas imágenes. Como tú estás rutinariamente, ¿no? Porque estas personas entraban rutinariamente a este servidor a relacionarse, a pasárselo bien, a encontrar estrategias de juego, como os decía al principio, y cómo de repente te puedes encontrar involucrado en un crimen. Porque os recuerdo que estas personas hicieron piña para poder hablar con la policía y para poder demostrar que había una narrativa que tenía sentido detrás de este usuario que estaba contando las cosas y que al fin y al cabo las imágenes que estaba subiendo eran demasiado reales como para ser mentira. Así que sí, chicos, nunca sabes cómo te puede cambiar la vida y cómo te puedes ver involucrado de una forma u otra dentro de un crimen, porque en este caso es a través de internet, o sea, es que es tan fuerte. Espero que os haya parecido interesante este caso. Me ha costado un poco hoy porque estoy un poco pachulo, pero bueno, espero que hayáis podido entender el caso porque es un poco complicado. Decidme qué es lo que pensáis, que nada, como siempre, os leo en los comentarios y ya sabéis que os como vuestra cara.